de Cristo. Y en la mente de Cristo, Señor amado, tiene el poder para transformar y tomar lugar la mente de Cristo en nuestras mentes, Señor. Esto lo creemos, Señor, firmemente. Lo estamos viendo en nosotros. Es algo que es real, es algo que es tangible. Sabemos que tu palabra es real, sabemos que tu palabra es verdad, sabemos que tu palabra no vuelve vacía, sino cumple todo aquello por lo cual es enviada. Sabemos, Señor amado, que todo lo que en tu palabra está es la verdad. Tu Hijo es la verdad, una verdad absoluta. Tú eres el único Dios verdadero, justo, Señor amado. Y por eso te damos las gracias, Señor. Tomamos hoy autoridad, Señor amado. Señor amado, y renunciamos para no conformarnos ni adaptarnos a la cultura del mundo que nos rodea, ni a la sabiduría humana de este mundo. Ya no estamos para encajar en ella. Sabemos que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Por lo tanto, Señor, el príncipe de este mundo ya no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Señor amado, igualmente, oramos para destruir fortalezas en nosotros. Señor, toda la oposición que haya en nuestras mentes para ser transfigurados ahora tiene que caer. Señor amado, no solamente nos has dado el Espíritu Santo, Señor, para que en el poder de Él, en su sabiduría, en su verdad, Señor, seamos transformados, sino que también nos enseña, Señor, y nos convence de la autoridad que nosotros tenemos dentro de nosotros, Señor. Por eso podemos destruir las fortalezas de creencias falsas, erróneas, Señor, que puedan encontrarse dentro de nosotros, Señor amado. Padre, y declaramos ahora en el nombre de Jesús que ninguna fortaleza que esté contraria a tu verdad, contraria a la palabra de Dios, contraria a aquello de lo que somos, Señor amado, en tu Hijo Jesucristo, tiene autoridad sobre nosotros. El mundo, Señor, nos enseñó a vernos en una imagen falsa, pero el Espíritu Santo nos ayuda, Señor amado, a entender que ya volvimos otra vez a ser restituidos en la única imagen verdadera de Jesucristo, Señor. Por eso, Señor, determinamos hoy usar esas armas espirituales poderosas en el Señor. Esas que tienen todo el poder divino, Señor amado, para respaldarnos, para que así podamos destruir esas fortalezas, para así poder desmantelar los engaños, los errores ocultos de filosofías falsas y deformadas. Tumbamos fortalezas, Señor, de razonamientos torcidos, de fantasías engañosas, argumentos, Señor, que están en contra de la verdad de Cristo, que están en contra de la mente verdadera del Espíritu de Cristo. Rompemos actitudes arrogantes que se levantan en desafío al verdadero conocimiento de Dios. Señor, hemos entendido, Padre, que realmente al haber tenido, Señor amado, al tener, el Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos la potestad, el dominio, Padre, la fortaleza, Señor, el poder, la autoridad, Señor amado, para ahora, Señor, discernir aún, Señor, las cosas buenas, pero así también las cosas malas. Pensamientos malos, Señor amado, lo podemos juzgar, Señor amado, y por eso podemos traer en destrucción aquellos pensamientos, Señor amado, que se levantan en contra de ti para hacerle juicio, Señor amado, para llevarlos en cautividad y someterlos debajo de nuestros pies. En el nombre de Jesús declaramos que el Espíritu Santo en mí nos transforma nuestros pensamientos. Estamos mucho, ¿oíste? Nuestros pensamientos, nuestra parte afectiva, nuestra voluntad, nuestra conciencia a esa vida moldeada en Cristo y construir vidas de obediencia hasta la madurez del varón que es Cristo. Oramos, gracias, amiguito. Oramos, ¿de acuerdo? Sí, bueno. Okay. Sí, ahí. Sí, ok. Ok. Me lo tienes que poner en pausa. ¿Tú sales? Ok, vale. Normalmente faltando 15 para las 8. Vale. Ok, Efesios 1, 17, 23. Oramos para que el Dios de mi Señor Jesucristo, el Padre de gloria, me dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento,
para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuáles son esas riquezas de esa gloria que tenemos como herencia y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros que hemos creído, según la acción de su fuerza poderosa dentro de nosotros. Oramos para vivir en la fuerza que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Como lo hizo con Cristo, también lo hizo conmigo, sentado con Cristo sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, y usando su poderoso nombre en este siglo, sometiendo todas las cosas debajo de los pies de Cristo, pero igualmente debajo de nuestros pies. Y luego dice a Jesucristo por cabeza sobre nuestras vidas, la cual somos su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios capítulo 3, versículo 16 al 21. Oramos para que esos recursos gloriosos, inagotables, fortalezcan con poder nuestro ser interior por medio de su Espíritu, revelándonos profundamente que Cristo sí habita en nuestro corazón por medio de la fe, para echar raíces profundas, ser cimentadas en ese amor de Dios, permaneciendo totalmente en Él. Oramos para que así podamos comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es tu amor que supera nuestro conocimiento. Oramos para experimentar el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, para ser completamente llena con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. A Jesús sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Bueno, se pueden sentar. Me perdonan, pero fue que cambiamos el sistema. Ahora vamos a usar la grabadora de mi celular para así poder grabar y luego subir las enseñanzas rápidamente. Bueno, entonces hoy vamos a mirar un tema que de verdad es un tema muy importante. Es un tema muy importante. Hola, Sonita. ¿Cómo estás, Sonia? Es un tema muy importante para todos nosotros como creyentes. Es un tema que yo le oraba al Señor y yo le pedí al Señor de que les diera un entendimiento profundo, porque al entender justicia y juicio, igualmente usted va a entender la autoridad que usted puede ejercer ahora, no solo sobre usted mismo, sino también sobre principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Porque esto, la justicia y el juicio, es lo que hizo que en Cristo Jesús nosotros pudiéramos volver otra vez al original de lo que somos en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, entonces el tema ahí lo ven, lo tienen también en sus bosquejos, justicia y juicio. Igualmente el título es Dios es justo y verdadero. Introducción, entender, vamos a leerlo todo, entender el carácter de Cristo. Entender el carácter de Cristo nos lleva, por favor, me apagan los celulares o los ponen en silencio. Entender que el carácter de Cristo nos lleva a comprender su justicia. Oigan bien, el carácter de Cristo, de Dios, nos lleva a comprender su justicia y la razón por la cual sus juicios son justos y son verdaderos. Reconocer que el juicio de nuestra naturaleza pecaminosa fue ejecutado sobre el cuerpo de Jesús es esencial para entender la profundidad de su justicia. Cristo, siendo el justo y el verdadero, llevó sobre sí nuestra naturaleza caída, desfigurada, restaurando en nosotros la imagen recta y justa de Dios. Por eso, todo pensamiento contrario a la justicia divina distorsiona lo que somos en Él. De ahí la importancia de anhelar una renovación completa en el espíritu de nuestra mente para pensar conforme a la verdad del reino. La potestad de la muerte fue derrotada y ahora, viviendo en el reino de luz y vida, estamos llamados a proyectar en Cristo la verdadera justicia, una mente de santidad, de rectitud, de pureza y de verdad. Y allí puse una diapositiva que es muy interesante. Si usted se da cuenta, en esta diapositiva la balanza está igual, está nivelada.
¿correcto? En Cristo Jesús, al Él imputarnos a nosotros su justicia y a Él haberse llevado la naturaleza de pecado, esto me pone en la misma posición que Cristo delante de Dios, inocente, sin mancha y sin pecado. De ahí que es muy importante que entendamos lo que es justicia y lo que es juicio. Y en el desarrollo de la enseñanza vamos a estar hablando de eso. Y le aseguro que cuando usted salga hoy esta noche de aquí, usted va a entender que realmente no tiene por qué usted nunca jamás sentirse condenada por ninguna falta que usted haya cometido en el pasado o que haya cometido hace poco. De ahí que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Hola, Pastora Luz, me alegro verla. Después nos hablamos y me cuenta cómo le fue. Bien, en el propósito, entendieron bien la imagen, ¿verdad? Entendieron por qué de un lado y de otro está igual a ras. Estamos en la misma igualdad porque Cristo nos lleva a estar iguales debido a su justicia. Propósito es entender que Dios es ¿qué? Justo. Oigan bien, mostrar en el propósito es mostrar que debido al carácter santo, puro y justo de Dios, el pecado que trajo la sentencia de muerte sobre el hombre requería un pago ¿qué? Justo. Esa paga, la muerte, fue asumida por Jesús, quien cargó con nuestra naturaleza pecaminosa. La obra de la cruz proclama que el hombre ha sido liberado del pecado. Oigan bien, ha sido liberado, no es que vaya a ser. Nosotros como creyentes necesitamos entender que ya fuimos liberados de la naturaleza de pecado en la cruz del Calvario. Jesús fue quien cargó con nuestra naturaleza de pecado, pecaminosa. La obra de la cruz proclama que el hombre ha sido liberado del pecado y por lo tanto libre del juicio de muerte. Lo que nos llevó a estar bajo el reinado de la muerte fue ¿qué? El pecado, que nos dio una naturaleza de pecado. Pero una vez quitado esto, igualmente somos libres del juicio ¿de qué? De muerte que había sobre nosotros. La resurrección de Cristo confirma nuestra justificación y nos introduce en una nueva mente y naturaleza dentro del reino de Cristo. Objetivo de la enseñanza. Objetivo de la enseñanza. Caminar, ahí lo tenemos, caminar en la justicia de Dios para manifestarla aquí en la tierra, tejiendo así el vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Apocalipsis 19, ahí vemos a una novia hermosa, vestida, engalanada. Y entre más nosotros caminamos en su justicia, más resplandeciente será nuestro vestido en cada uno de nosotros. ¿Cuántos están contentos por eso? Amén. De eso va a ser la última clase, que es la 24ª, es con respecto a esas obras justas de nosotros los santos en Cristo Jesús, que podemos resplandecer más y más y más y más. Bien, entonces el primer punto que lo ven allí en su bosquejo, okay, habla acerca de la naturaleza divina de Dios, atributos morales, santidad, justicia y amor. El significado de justicia significa un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Es una cualidad de ser justo. Es sinónimo de rectitud, equidad, imparcialidad y lo que es correcto o cómo debería de ser. Nosotros necesitamos entender que la justicia es algo inherente en Dios. Dios no tiene justicia, Dios es justicia. Amén. Recuerden que todas las cosas en Dios son inherentes a Él. Tienen que ver con su ser, tienen que ver con la esencia de su naturaleza divina en Él. Por lo tanto, la justicia es otro de los atributos y esta igualmente viene unida con la santidad. Bien, vamos a mirar algunos significados de la justicia. Ahí está, ahí aparece en su diapositiva, aparece en hebreo, significa ser recto, ser justo, conforme al estándar divino, es tener una relación correcta con Dios basada ¿qué? En su justicia o en la justicia de su Hijo Jesucristo, que se nos fue imputada ya. En el contexto hebreo, justicia no es solo cumplir una ley, sino vivir dejando que el carácter de Dios se manifieste reflejándose en tu vida. Justicia también tiene que ver con carácter y esto también tiene que ver con amor.
porque si en el carácter de Dios que fue puesto en nosotros, que es el sello del Espíritu Santo, está el amor de Dios en nosotros, igualmente la justicia va ligada con el amor. Entonces, es bien hermoso comenzar a entender todas estas cosas. Puse los significados para que ustedes pudieran ver lo que estaba significando. En griego, esto fue anterior, fue en hebreo. En griego, la palabra justo, la palabra justicia significa una persona justa, una persona recta. Significa el estado de ser justo ante Dios. O sea, esto nos lleva a que nosotros en Cristo podamos ¿qué? Ser justos. Dios nos ve inocentes delante de Él. Dios no nos ve con pecado ya. Oigan bien a esto. Dios no nos ve con una naturaleza de pecado. Dios no nos ve llenos de pecados tampoco, sino al revés. Nos ve llenos de la justicia que fue imputada en nosotros por su Hijo Jesucristo. Y esto es importante entenderlo. Si usted llegase a profundizar esto, a tomarlo, a comenzarlo a pensar, a comenzarlo a masticar, le aseguro que nada, absolutamente nada, le puede llegar a usted a hacerse que usted se sienta condenado por ninguna falta o por ningún error que usted cometa. ¿Cuántos están contentos por eso? Y esa es la importancia que tenemos en entender estas cosas, como este principio que es justicia y juicio. Amén. Entonces, igualmente en el Nuevo Testamento expresa la posición del creyente delante de Dios por medio de Cristo. En el pensamiento griego del Nuevo Testamento, la justicia no es solamente una conducta, sino una naturaleza impartida por gracia. Es el resultado de la obra redentiva de Cristo. Entonces entendemos que no es solamente nuestra posición ahora, oigan bien, sino también tiene que ver con nuestra conducta. Porque ¿cuántos de ustedes creen que a ustedes se les fue dada la justicia de Dios en Cristo? ¿Cuántos de ustedes creen que en la simiente incorruptible, la naturaleza divina de Dios que está dentro de usted, viene el paquete completo y en eso está incluido la justicia? ¿Cuántos lo creen? Así como el amor está incluido en esa naturaleza divina, también está incluida la justicia de Dios dentro de nosotros. ¿Ok? Entonces es bien interesante porque esa justicia nos va a ayudar igualmente a tener una conducta recta delante de Dios, igualmente delante de los hombres. Y dice, ya no es solo una conducta, sino también una naturaleza impartida por gracia y es el resultado de la obra redentora de Cristo. Bien, el significado de juicio en hebreo es un acto de juzgar. Recuerden que la enseñanza es justicia y juicio. En hebreo es un acto de juzgar, discernir o declarar lo que es justo, gobernar, establecer orden. Se traduce como juicio, veredicto, justicia aplicada o gobierno recto. Implica no solo castigo, sino también restauración del orden divino. El juicio de Dios siempre busca restituir lo que fue dañado por el pecado. Entonces, en ese juicio, oigan bien, que es un acto de juzgar, él supo llevar un juicio correcto con respecto al hombre, con respecto a lo que el hombre hizo. Pero igualmente Él le dio una salida, que eso lo vamos a ver desarrollando en la clase. Él le dio una salida de misericordia al hombre para que el hombre a través de Cristo Jesús pudiera salir del estado de muerte en que el pecado lo llevó. Bien, otra cosa con respecto a juicio en el griego es acción de juzgar, discernir, separar lo verdadero de lo falso. Nosotros, oigan bien, teniendo la justicia de Dios, nosotros debemos hacer un juicio correcto en las cosas siempre. No estamos para juzgar ni enjuiciar a nadie, pero nosotros podemos hacer un juicio. Por ejemplo, si yo hago algo y yo de pronto no lo vea como tan incorrecto, pero si el Espíritu comienza a hablarme dentro de mi corazón por su justicia y a mostrarme un juicio, o sea, un juicio no en cuanto a un juicio de ira, sino a juzgar o a discernir, oye, eso que hiciste no estuvo bien. ¿Sí me están entendiendo? Esa misma capacidad, esa misma justicia nos da la capacidad para hacer juicios correctos sobre nosotros mismos, oigan bien, sobre nosotros mismos y aún sobre las personas. Y aún sobre las personas o aún sobre casos, ¿ok? Bien, en el pensamiento griego bíblico el juicio no solo condena, revela la verdad. ¿Sí me entienden? Revela la verdad. Por eso es que es importante entender que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Pero en esa misma justicia de Cristo, oigan, por lo que la verdad
de Dios está revelada en mi corazón, Él me está diciendo, oye, hiciste esto incorrecto. ¿Y qué pasa? Yo lo llevo a juicio. ¿A qué juicio? Al juicio que ya se llevó a cabo en la cruz del Calvario con respecto a mi pecado. ¿Me siguieron? Por eso es que no hay condenación para nosotros los que estamos en Cristo. ¿Me están siguiendo? ¿Están gozosos por eso? Amén. Bien, entonces dice, el juicio también no solo condena, revela la verdad, separa la luz de las tinieblas, lo justo de lo injusto. Okay. Entonces, en vez del diablo condenarme, yo me veo en la cruz del Calvario, yo digo, wow, yo cometí este pecado, pero como Cristo se lo llevó en la cruz del Calvario, ¿qué hago? Hombre, separo la obra mala que llevé a cabo, lo llevo a la cruz del Calvario, pero tomo que su justicia para saber que yo ya fui perdonada. Amén. Bien, es bien hermoso. Justicia, ahí puse igualmente otro sinónimo, es el atributo de Dios, expresa su perfecta rectitud, su pureza, su fidelidad. En Cristo esa justicia se imputa, se imparte a los creyentes para vivir conforme a su naturaleza. Entonces usted a mí no me puede dar excusas, no se puede justificar. Miren, los discípulos de esta escuela sobrenatural no se pueden justificar. No pueden decir, pero es que eso, pero que fue lo otro. No podemos hacer esas cosas. Tenemos que entender que ya teniendo esa justicia dentro de nosotros que se nos fue imputada, podemos, oigan bien, vivir conforme a la naturaleza divina de Dios. Y si erramos, porque eso es lo que es pecado, errar, no dar en el blanco de las cosas de Dios, igualmente tenemos ¿a quién? A un abogado que nos defiende. Él fue el que pagó el precio por nuestros pecados, no nosotros. Nosotros no pagamos el precio por nuestros pecados. Él fue el que lo hizo. Amén. Entonces Él tiene, toda la legalidad en la dimensión espiritual de defendernos y de decir, no. Satanás no la puedes tocar. Demonios no la pueden tocar. Brujería no la pueden tocar. ¿Me siguen acá? Esto es importante que lo entendamos. Esto es muy importante. Bien, entonces la justicia es la esencia del carácter de Dios. Juicio es la manifestación, vean y verán, atributo de Dios que expresa su perfecta rectitud, pero el juicio es la manifestación práctica de esa justicia. Si Jesús no hubiera sido justo, Él no hubiera hecho un juicio justo tampoco. ¿Y cuál fue el juicio justo? Sí, el hombre tuvo que pagar con la muerte, pero al mismo tiempo Él mandó la palabra de Génesis 3:15, que eso también lo vamos a ver más adelante y no me quiero adelantar a la temática, de que realmente hubo un plan redentivo. Hubo misericordia y gracia por parte de Dios para hacer lo que tenía que hacer para no dejar al hombre en la inmunda, podríamos decir, en la muerte, como se encontró. ¿Okay? Bien, igualmente dice, es también juicio, es el ejercicio de su autoridad, es Dios ejerciendo su autoridad para establecer orden, corregir y vindicar lo que es recto. Juicio es la expresión de la justicia en acción. ¿De quién? De Dios. Amén. De Dios. Bien, vamos a mirar la santidad de Dios, que incluye rectitud, justicia, y vamos a ese Salmo 89:14, ahí lo tenemos. Justicia y juicio son el cimiento ¿de qué? De su trono. Misericordia y verdad van delante de su trono. Es bien bonito cuando el Señor me ministraba con respecto a esto. El cimiento del trono de Dios es ¿qué? Es justicia y juicio. ¿Ok? Entonces, igualmente, si nuestro corazón está en el corazón de Él, el cimiento de nuestra naturaleza, de la esencia divina de Dios, de nuestra nueva creación, tiene que ser obligatoriamente un cimiento ¿de qué? De justicia y de juicio, pero hacer el juicio correcto, no el incorrecto. Amén. No inclinar la balanza a una persona porque usted le cae mejor o porque le cae mal. No. Jesús es imparcial. Él no se inclina hacia uno o se inclina más hacia el otro. No. Él no es así. Él dio un juicio correcto con respecto a lo que pasó en el jardín. Bien, pueden tomar esa que es Salmo 89:14. También pueden ver Apocalipsis 4:8. Bien, entonces la santidad de Dios incluye ¿qué? Rectitud y justicia. Por lo que Él es santo, Él es igualmente justo. Por lo que Él es santo, Él es igualmente recto. Bien,
Dios es santo, este atributo es íntegro, perfecto en un sentido moral, por lo tanto puro de corazón. Bien, vean a esto qué lindo: temperamento, actitudes, comportamientos, libre de pecado y de afectos pecaminosos, perfectamente puro, inmaculado y completo en carácter moral. Ese es el carácter de nuestro Padre, ese es el carácter que Él tiene. Ese es el carácter que nosotros ahora igualmente tenemos. Oigan, ese es el carácter que ahora nosotros tenemos. Ahí es que cultivarlo, ser transformados en la renovación de nuestro entendimiento, determinar en nuestros corazones: yo realmente quiero morir a cualquier cosa de mi carne, quiero verme crucificada, muerta, sepultada, para realmente poder ahora vivir en el poder de su resurrección. Bien, versículos para ese punto. Tengo el Salmo 145, 17, Salmo 11, 7, Salmo 147, 5, y hay muchos más. Ok, repito: Salmo 145, 17, el Señor es justo en todos sus caminos. Salmo 11, 7, porque Jehová es justo, llama ¿qué? La justicia. El hombre recto mirará su rostro. Salmo 147, 5. Grande es Jehová nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Deuteronomio 32, 4. Hay muchos más versículos. Si ustedes vieran todos los versículos de justicia, juicio, rectitud, toda la parte esta de Dios, es algo tremendo. Es algo tremendo. Bien, entonces vamos a mirar esta diapositiva. Y miremos ahí y leemos todos juntos. Vamos a leerlo. La justicia, vamos a leerlo. La justicia no es solo algo que Dios hace, oigan bien, sino que lo que Dios es. Recuerden lo que se ha enseñado acerca del ser y del hacer. Hay una coherencia en ser justo para luego hacer justicia. ¿Me siguieron? Igualmente la segunda: todo lo que Él ejecuta está lleno ¿de qué? De verdad y rectitud, porque Él es la verdad, Él es verdadero, Él no miente, Él no engaña, en Él no hay mentira. Y la tercera: en su justicia no hay sombra de error ni variación. Recordemos que Él no cambia, Él es inmutable. Bien, la B: su juicio expresa su santidad y su verdad. Oigan bien, el juicio expresa su santidad y su verdad. Él no llegó a donde Adán y le dijo: ay no, mijito, tranquilo, no se preocupe que yo no lo voy a castigar como le dije. No. Dios no es así. Nosotros los humanos sí, le levantamos el castigo a nuestros hijos, le decimos a nuestros hijos: lo voy a castigar por tanto tiempo, y al momentico estamos... Exacto, entonces no estamos guardando, oigan bien a esto, no estamos guardando nuestra palabra. ¿Y saben qué? Los niños aprenden eso y lo comienzan a entender. Mi papá no guarda la palabra, ese me castiga, y después no le creen. Gracias, pastora, por eso. Y después no le creen. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Bien, entonces su juicio expresa su santidad y su verdad. Vamos a leerlo. El juicio es la manifestación de ¿qué? Activa de su justicia santa. Por lo que Él es justo, Él va a hacer siempre un juicio correcto, un juicio recto, un juicio correcto en todas sus cosas. Dios no juzga por impulso, oigan bien, sino por verdad y santidad absolutas. Él es así, Él es Dios. Sus juicios son inmutables y perfectos, porque proceden de un Dios perfecto, de un Dios perfecto. Bien, entonces Salmos 9:8. Estoy solamente prendiendo motores, chicos. Estoy solamente dándoles como un poquito acerca de lo que es Dios, los atributos, etcétera, para que puedan entender por qué el juicio del pecado del hombre, por qué Cristo, etcétera, etcétera. Salmos 9:8. Jehová juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmos 119, 160. Tus juicios son verdad desde la eternidad. Apocalipsis 15:3. Apocalipsis 15:3. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos. Entonces vemos que la justicia de Dios lleva a cabo la rectitud.
La justicia de Dios ejecuta el castigo, pero un castigo correcto. Oigan bien, es el castigo correcto, es el castigo que Él habla. Si no cumples esto, pues sencillamente yo necesito llevar a cabo mi juicio sobre ti. Y eso fue lo que sucedió con Adán y Eva. Y va ligado a sus leyes. En esa justicia vemos revelado su odio por el pecado que lo conduce a ser justo y a demandar lo que es justo y recto. Sofonías 3:5. El Señor es justo dentro de ella. Él no hará ninguna injusticia. Cada mañana saca a la luz su justicia. Oigan bien a esta tan linda. Cada mañana, acuerden de esa palabra, cada mañana Él saca a la luz su ¿qué? Su justicia. Él no falla, pero lo injusto no conoce la vergüenza. Entonces podemos decir dos cosas con respecto al significado de santidad de Dios. Dios está totalmente apartado de todo lo que es malo. En Él no hay mentira, en Él no hay nada malo y de todo lo que llega a contaminar. Dios está apartado de todo lo que es pecaminoso. Dios no tiene nada en su naturaleza divina que sea de pecado, que sea malo, que sea contaminante, que sea de mentira o que lo lleve a algo para engañarnos o nada de esas cosas. Dios es veraz, Dios es el único y absoluto en su verdad. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. No lo voy a leer, vamos a continuar. 1:5. Primera de Juan 1:5. Bien, su amor, vamos a leerlos todos estos. Su amor por la rectitud y su odio por la iniquidad. Una vez el Señor me estaba enseñando, ya hace añitos fue de eso, me estaba enseñando acerca de ese versículo y el Señor me mostraba claramente, clemencia, no es solamente amar la justicia, porque podemos amar la justicia y las cosas rectas, tenemos que odiar también el mal. Esto es importante que se les quede grabado en el corazón. ¿Ok? Exacto, rechazar, odiar, aborrecer, toda engaño, toda manera de lo que el enemigo quiere hacer con nosotros, en la mentira, en los engaños, en toda forma que venga el mal a nosotros, tenemos que odiarlo, debemos de rechazarlo de plano, debemos de rechazarlo. Y miren, si Dios es así y tiene esa actitud en su corazón y es parte de su ser, el ser justo y amar la rectitud y amar lo santo y lo verdadero y lo puro, nosotros también podemos. Diga, yo también puedo. Si Él odia el mal y ama la justicia, o ama la justicia y odia el mal, diga, yo también lo puedo hacer. Hermano, no hay cosa que más ama a Dios que nosotros creamos que realmente en Él podemos lograr amar amar toda su justicia y aborrecer todo el mal, de todas las maneras que quiera ponerlo el enemigo. Amén. Bien, entonces su amor por la rectitud y su odio por la iniquidad. Hebreos capítulo 1, versículo 9, ese fue el versículo con el que el Señor me habló. Ese fue el versículo que me dice el Señor, no, clemencia, es que no es solamente amar la justicia, tienes que odiar el mal, tienes que aborrecer el pecado, tienes que aborrecer toda forma de incredulidad, tienes que aborrecer toda forma de cualquier tipo de pecado que haya en ti. Entonces, pero acerca de su Hijo lo llamó Dios diciendo, tu trono, Dios, permanece por los siglos de los siglos y gobernará tu reino con justicia y rectitud. Y miren al 9, porque has amado ¿qué? La justicia, esto está refiriéndose a su Hijo Jesucristo, y detestas ¿qué? La maldad. Esta es otra versión. Por eso te ungió Dios, tu Dios, y derramé sobre ti el óleo del gozo más que a cualquiera de tus amigos. Y yo le dije, Señor, yo estoy en la misma posición contigo. Estoy odiando la justicia, pero así también aborreciendo el mal. Así que, Señor, yo recibo también el óleo de alegría con que ungiste a tu Hijo Jesucristo. Yo también lo recibo conmigo. Aleluya. Aleluya. Tome ese versículo para usted, márquelo en su Biblia. Es un versículo hermoso, porque es que el óleo de alegría
es ese gozo, ¿ok? Es el sumo gozo que Él experimentó antes de la cruz. Antes de la cruz, oigan bien, antes de la cruz, aún antes de llegar a la cruz, si es verdad, tuvo su momento de agonía, etcétera, pero el gozo de saber que Él iba a hacernos libres y que en Él se iba a llevar la condenación y que íbamos a ser libres de condenación porque Él se iba a llevar la naturaleza de pecado y luego iba a bajar a la región de muerte y luego iba a resucitar y etcétera, etcétera. Eso lo llenó de gozo de solo pensar que lo iba a hacer todo por nosotros. Amén. Bien, entonces otro salmo es el Salmo 11, 4 al 7. No lo vamos a leer porque en verdad tenemos bastante para hoy para hacer. Bien, entonces no podemos solamente amar lo bueno, tenemos que odiar también ¿qué? Lo malo. Habacuc 1:13. Habacuc 1:13. Tus ojos son demasiado puros para probar el mal. Miren a esto, qué lindo. Tus ojos son demasiado puros para probar el mal y no puedes mirar con buenos ojos la maldad. Bien, vamos a la siguiente. En su justicia, vamos a mirar eso, es el punto C. En su justicia se revela ¿qué? También su amor y su misericordia. En su justicia se revela su amor y su misericordia. Dios no pasa por alto el pecado. Oigan bien, Él no pasó por alto el pecado. Oigan bien, Él no pasó por alto el pecado, pero provee el medio justo ¿para qué? Para perdonarlo. Su justicia se satisface en la cruz, donde la misericordia y la verdad se unen. Así su amor no contradice su justicia, sino que la cumple plenamente. Sí, porque a veces queremos ponernos, a veces queremos poner a Dios en nuestros zapatos, en donde, ay, sí, mijito, no importa si haya hecho eso, tranquilo, yo hago cualquier cosa, no te preocupes, no. El hombre pagó. El hombre fue sentenciado y tuvo un veredicto de muerte debido al pecado, pero su hijo pagó para que nosotros fuéramos, oigan bien, libres del veredicto de muerte y de la naturaleza de pecado. Al ser libres de la naturaleza de pecado, vinimos a ser libres del veredicto de la muerte. Amén. Bien, entonces Salmos 145, 17. Jehová es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Otra cosa importante que les he querido enfatizar mucho con respecto a estos atributos de Dios y lo que hay dentro de nosotros, de su naturaleza divina, en su esencia divina en nosotros, quiero igualmente recordarles de nuevo, Él es eterno. Por lo tanto, todo lo de Él en Él es que eterno. Su justicia, su juicio son ¿qué? Eternos. Su amor es eterno. Su verdad es eterna. ¿Qué más? Su misericordia es eterna. Su gracia es eterna. Todo, absolutamente todo. Su santidad es eterna. ¿Ok? Entonces, nada de esto es temporal. Nada de esto va a pasar. Al revés, esto es y se cumple para siempre porque Él es eterno. Primera de Pedro 1:25. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces Dios es eterno en su ser y en todos sus atributos. Su justicia no cambia, su juicio permanece firme. Oigan bien, su justicia no cambia, su juicio permanece firme. Se mantuvo firme el juicio en el hombre, sí, hasta que vino Jesucristo y lo quitó, pero se mantuvo vigente. Su amor nunca deja de ser y su verdad permanece para siempre. Así, el mismo Dios que juzgó con justicia en el Edén, redime con justicia y en amor en Cristo Jesús. Por eso es hermoso cuando uno conoce esto. Yo me estoy enamorando más de Él, porque veo la grandeza de su amor. Cada temática que llevo me lleva a inclinar más mi corazón hacia Él y a decirle, Señor, quiero corresponderte con mi amor. Yo sé que este amor que está dentro de mí no es mi amor humano, es el amor divino tuyo que es eterno. Entonces, desde aquí quiero comenzar a experimentar ese amor eterno para amarte eternamente. Y lo podemos, hermanos, lo podemos. Amén. Bien, entonces
En el resumen de este punto que hablamos de los atributos de Dios, la eternidad de Dios, la justicia, el juicio, entonces podemos decir que la justicia y el juicio son el fundamento del trono de Dios. Él gobierna con verdad, con rectitud y con fidelidad, pero sobre este fundamento se mueve su amor, su misericordia, su gracia. Y estas son eternas igualmente como la justicia. En la cruz de Cristo ambos atributos se unen: la justicia que exige pago y el amor que provee al sustituto. Bien, vamos entonces a mirar el segundo punto, la caída del hombre. La caída del hombre igualmente se cumple literalmente la palabra de Dios. En la caída del hombre se cumple literalmente la palabra de Dios en el hombre. El día que de él comieres, ese día que morirás. Génesis 2:17 nos habla acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo: no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y quiero hacer como un paréntesis, podríamos decir, en este punto acá, porque quiero hablar un momentico de Isaías 55. En el capítulo 10 y 11. Me gusta este versículo porque he aprendido en este versículo. Dios me trae muchas veces este versículo a mi corazón y me dice: Clema, la palabra que ya yo hablé sobre ti, esa se va a cumplir, esa no volverá vacía, la haré que se cumpla dentro de ti. Cualquier cosa que Jesucristo hizo, oigan bien, 55:11, cualquier cosa que Jesucristo llevó a cabo, quien es la palabra enviada de Dios, oigan bien, eso es una promesa para nosotros y esa palabra se tiene que cumplir obligatoriamente en nosotros. Entonces, si usted ha estado enfermo, si usted ha estado de esto, deprimido, si usted ha estado lo que sea, no, aquí ya no se me deprimen más. Y si se me deprimen, venga y hablamos y entre la pastora Luz y yo le agarramos a puños al demonio. Hay que darle palo, amén, amén. Pero miren esto bien bonito. Hagan lo suyo, mírenlo desde el punto de vista espiritual. Como la nieve y la lluvia que caen del cielo no regresan hasta que hayan cumplido su propósito. Oigan bien a esto: empapando la tierra y haciendo que brote nueva vida, proporcionando semilla para sembrar y pan para comer. Versículo 11. Así también será la palabra que yo hablaré. No vuelve a mí sin cumplirse. Oigan bien, no vuelve a mí sin cumplirse. Mi palabra cumple mi propósito y cumple la misión que le envié para cumplir. Ahora, ¿quién es la palabra? Cristo. ¿Envió él la palabra de arriba? ¿La simiente corruptible bajó o no bajó? ¿Cumplió Jesús todas las cosas que debía cumplir como hombre? En la cruz, cuando fue crucificado, muerto, sepultado, cuando bajó a la región de muerte, todas las cosas las cumplió o no las cumplió. Si ustedes creen que ya Dios cumplió todas estas cosas en su Hijo Jesucristo, ahora yo quiero que usted también entienda que Dios no va a dejar nada que no vaya a cumplir en usted, porque su palabra sí siempre la cumple, porque la palabra que Dios le está enviando a cada uno de ustedes es una palabra que nunca vuelve vacía, sino que hace todo lo que está dispuesta a hacer para su vida. Y esto es importante entenderlo. Desde que, no sé desde cuándo estoy meditando de esta manera la palabra y le digo y estoy reclamando mi sanidad y estoy diciéndole: Señor, tú enviaste tu palabra y me sanaste. Tú enviaste tu palabra y me sanaste, Señor. Por lo tanto, el diablo no tiene autoridad sobre mis ojos. El diablo no tiene autoridad sobre mi cuerpo, porque ya el juicio de la naturaleza de pecado fue llevado sobre Cristo. Amén. Bien, entonces esto demuestra que Dios es justo, cumple lo que dice, porque su palabra es ley. Por eso es interesante mirar que Él cumplió la palabra. ¿La cumplió o no la cumplió? ¿Sobre el hombre? Sí. Él envió su palabra y también llevó a cabo lo que el hombre en desobediencia hizo. Entonces, ¿Él cumplió su juicio? Sí, porque la justicia de Dios cumple ¿qué? El juicio. Así de sencillo. Entonces es importante que entendamos estas verdades. Amén. Él no va a mentir con respecto a lo que él dijo. Él no le dijo a Adán desde ningún punto de vista, le dijo: ay, sí, mijito, venga para acá, yo lo voy a consentir. No lo hizo de esa manera. Bien, vamos entonces al punto A
después de la caída, la justicia se manifiesta en destitución y separación. Entonces, la justicia de Dios se cumple cuando cumple el juicio de la sentencia en el hombre. El hombre es destituido de la vida de Dios. El hombre es separado de Dios. Ya el hombre no está en la fuente de vida que es Dios. Entonces, ¿él cumple o no cumple la palabra? Miren todas las consecuencias que vinieron al haber comido del árbol. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y ¿qué? Y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se cumplió la justicia? ¿Se cumplió la justicia? ¿Se manifestó o no se manifestó? Claro que sí. El hombre fue separado de Dios, la muerte vino sobre él, la desconexión, la separación y todas estas cosas. ¿Qué es lo que significa destituir? Significa destruir totalmente, perecer. Sinónimos: arruinar, deshacer, desbaratar. La idea que comunica no es la de extinción, sino de una ruina o distorsión. Y eso fue lo que sucedió. Ya la imagen de Dios ya no se veía como se veía antes, sino que era una imagen que distorsionada, era una imagen de pecado lo que había en el hombre a causa de su desobediencia. Bien, vamos a mirar la otra, la B. La B. De ahí ya tomamos el Romanos 6:23, sí, ok. Bien, en la B la sentencia se cumple. Oigan bien, la sentencia se cumple, pero también se revela la misericordia. Y en Génesis 3:21, allá aparece en su diapositiva, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Él tuvo ¿qué? Compasión, él tuvo misericordia del hombre. El hombre, ¿qué fue? ¿Cómo se vio el hombre? Desnudo. El hombre se vio desnudo, el hombre tuvo miedo. Ya después vamos a mirar algunas cositas de estas, ¿ok? En este acto, oigan bien, en este acto Dios no anula su justicia. Oye, en este acto Dios no está anulando la justicia. No está anulando el juicio que ya había sido decretado y que ya había sido cumplido en el hombre, sino que revela ¿qué? Su misericordia al ponerle una vestidura. Al ponerle una vestidura, así el juicio se cumple, pero la gracia, oigan bien, allí es donde la gracia comienza ¿qué? A revelarse. ¿No les parece a ustedes hermoso eso? Qué gracia y qué amor tan grande el que Él tiene por nosotros. Amén. Es hermoso mirar eso. Entonces, ¿qué fue la primera cosa? Cubrir la desnudez del hombre. Eso es misericordia, eso es gracia. Es la primera vez donde igualmente se derrama el primer sacrificio de un animal. Se parece. O sea, los teólogos nos hablan del cordero, ya que viene por la línea del cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Igualmente en los sacrificios de la ley de Moisés igualmente aparece un cordero como holocausto perfecto para llevar a cabo la expiación por los pecados. Entonces se piensa que sí es un cordero. Pero lo más importante aquí también es mirar la dimensión espiritual. Porque no solamente fue en lo natural, fue una parte, un acto simbólico, pero también fue la dimensión espiritual. Para cubrir la desnudez del hombre y la mujer, una vida inocente, o un animal inocente fue sacrificado, una muerte sustituta en lugar del culpable. Así se establece el principio del sacrificio expiatorio o el sacrificio de perdón de pecados, que más adelante lo veríamos en la plenitud en Cristo, quien es el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista lo ve y que dijo? Él es el ¿qué? El Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Bien, entonces en la dimensión más profunda del Espíritu, oigan bien, yo les enseñé a ustedes ya anteriormente en otra clase, este acto también revela algo espiritual. El hombre, al perder la gloria y la naturaleza divina en el estado espiritual, fue revestido de una piel de animal. Símbolo de que su condición había descendido de lo espiritual a lo natural o a lo animal. Pablo lo expresa en 1 Corintios 15. También les enseñé eso. 1 Corintios 15, 46, cuando Pablo nos dice que lo animal fue primero y después ¿qué? Lo espiritual. Igualmente Santiago nos habla de una sabiduría ¿qué? Animal, terrenal y ¿qué? Y diabólica. Entonces en la dimensión espiritual igualmente fue puesto algo sobre el hombre, ¿ok? Que fue una piel de animal para cubrirlo.
De esta manera, las túnicas de pieles no solo cubrieron el cuerpo del hombre caído, sino que también profetizaron el cambio de naturaleza que vendría en Cristo. El único que podría quitarles esas vestimentas de esa naturaleza caída animal era Jesucristo. De ahí que Jesucristo, cuando lo vemos en la cruz todo molido, cuando lo vemos todo desfigurado, era porque ¿qué? Porque habían que rasgado toda su naturaleza. La naturaleza de pecado que fue imputada sobre mí fue rasgada, fue quitada de sobre él y fue desfigurado desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Bien, entonces, bien interesante, bien interesante. Esto se pone más emocionante, no crean ustedes que esto se va a quedar así, ¿ok? Apenas estamos arrancando, ya estamos chuchu, 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 chuchu. Ya tenemos el tren andando para que venga la revelación más hermosa y preciosa. Bien, entonces, en la muerte espiritual fue separado de la presencia gloriosa de Dios, el hombre vestido de piel de animal y la relación con la naturaleza caída que luego es transformada por Cristo, el Cordero espiritual. Es una verdad que une toda la línea redentiva de Adán a Cristo. Bien, vamos entonces a la siguiente rápidamente. El hombre es culpable y debía recibir ¿qué? La sentencia. ¿Cuál fue la sentencia? Cuénteme, ¿cuál fue la sentencia? La muerte, ¿ok? La sentencia fue muerte, el veredicto fue culpable y la sentencia fue la muerte, la maldición de la muerte que conllevó otra serie de cosas muy terribles en las cuales Dios habló al hombre. Vamos un momentico. Ok, ya, ok. En el veredicto, en Génesis 3, después de que Adán y Eva desobedecen comiendo del fruto prohibido, Dios los confronta, oigan bien, Dios los confronta y escucha sus respuestas y luego emite el juicio. Oigan bien a esto. Dios los confronta, les hace preguntas, escucha sus respuestas y luego emite un juicio. El proceso es como si usted estuviera delante de una corte. Yo no sé si hay alguien que ha estado en una corte, pero yo sí he estado y yo sé lo que es eso. Entonces el fiscal comienza a hacer preguntas. En este caso, pues Dios fue el que comenzó a hacerle preguntas al hombre. Y pongan atención, ¿qué preguntó? ¿Dónde estás? ¿Se acuerdan? ¿Dónde estás? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué es lo que has hecho? Ahora, en el veredicto Dios declara culpabilidad. ¿Cuándo? Después de haber escuchado sus respuestas, su confesión. Aquí se determina quién es el responsable. La serpiente, la mujer y Adán. Pero la peor de todas es la serpiente. Porque ella fue la que lo tentó o tentó a Eva para llevar a cabo ese pecado tan terrible contra Dios. ¿Ok? De ahí que, pongan atención, luego Dios sentencia. Dios dicta las consecuencias o castigos por esa culpabilidad. Maldice a la serpiente. Igualmente le dice a la mujer que iba a tener ¿qué? Más dolor en los partos, trabajo y muerte al hombre. Entonces, reina la muerte, pero luego por la muerte, debido al pecado, que viene las consecuencias, juicio de maldiciones sobre la mujer, el hombre, perdón, la serpiente es la primera, la serpiente, la mujer, el hombre y también la tierra. ¿Están leyendo el libro, no? ¿Están leyendo el libro, verdad? ¿Ok? El libro es muy importante, es muy importante. Bien, déjenme un momentico y me limpio porque estoy empapada. Ok, bien. ¿Están entendiendo hasta acá? ¿Están entendiendo bien claro? Ok, estamos apenas, mejor dicho, en un punto chévere. Entonces, el veredicto fue la declaración de culpa y la sentencia fue en la imposición de la pena. ¿Qué era? Maldición. Maldición aquí y maldición allá y por todos lados. Bien, hay algo, lo voy a mencionar, no me voy a meter porque de verdad tengo mucho para hablar en cuanto a esta clase. Pero sí quiero decirles lo que dice Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, y ojalá pudieran ustedes hacer un estudio de Romanos 3.
es un libro, es un capítulo poderosísimo. Porque es que aquí en Romanos, en los versículos 9, versículos 10, 12 al 14 y los versículos 20, Pablo aquí está hablando de un juicio. Todos estos versículos hablan acerca de un veredicto que se hace debido a la condición del ser humano. Aquí muestra Pablo de que no hay ninguno bueno. Aquí muestra Pablo que no hay ninguno inocente. Aquí muestra Pablo que todos están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Aquí no, ni judíos, ni gentiles, ninguno se salva del veredicto. Ninguno se salva del estado de la muerte y del pecado que venían del primer Adán. ¿Me siguieron acá? Ninguno se salva. Entonces es muy interesante estudiar yo lo estudié antes de dar esta clase hace muchos años, lo estudié, saqué un estudio, lo leí todo lo que decía Pablo con respecto a esto. Es muy interesante. Dice en el 20, vamos con el 20, porque por el mérito de observar la ley nadie gana el estatus de ser declarado justo ante Dios. Porque es la ley la que expone y desenmascara completamente la realidad del pecado y de nuestra mente aberrante opuesta a Dios. No hay ninguno. ¿Ok? Entonces, cuando estos versículos que son el veredicto de Dios que se hace de la condición del ser humano, sin Cristo todos estábamos a vivir este tipo de vida caída, la cual merecía la ira de Dios por el pecado. Necesitamos, oigan bien, y esto siempre también me lo ha enfatizado mucho el Señor, necesitamos entender el estado del pecado y de muerte en que nos encontrábamos para poder apreciar la obra de la cruz en aquello de lo que hizo por mí, por amor, por misericordia y por gracia. Y esto es importante. Esto es importante. No se crea ninguno de ustedes bueno, porque no hay ni uno bueno. Fuimos todos pecadores, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos teníamos un estado de muerte y de pecado, todos estábamos, nuestras almas se encontraban literalmente en el sentido espiritual, nuestras almas estaban en una región de muerte y de maldición. Amén. Entonces, cuando vemos la obra de la cruz y todo lo que hace el justo por nosotros los pecadores, uno dice wow, ahí es donde uno puede decir gracias Dios por tu hijo, gracias por haberlo enviado, gracias por haber muerto por nosotros, gracias por volvernos a poner otra vez restituidos en su gloria, gracias por volver a poner en nosotros esa imagen divina tuya, gracias por volvernos a llevar y a reconciliarnos. Mañana la clase es la clase de reconciliación. Las puse juntas con ese objetivo. Entendemos aquí justicia y juicio y mañana vamos a entender, wow, estamos reconciliados verdaderamente con Él porque Él ya hizo juicio sobre su cuerpo, se llevó el pecado y por eso fuimos libres de la muerte, libres del pecado y pudimos ser reconciliados con Dios. Bien, entonces es un capítulo muy bonito. Lo quería solo mencionar como para que ustedes, los que son estudiosos de la palabra, les gusta escudriñar, pongan, necesito hacer un estudio y ahora sí que tenemos cosas y herramientas. Ahora miren, ahora no hay excusa, es que no tengo plata para poder comprar la teología, es que no tengo plata para esto. No. Hermanos, ahora hay muchas herramientas en el internet. Uno ahora está poniendo en Google cualquier cosa. Uno le puede pedir a Google, deme un estudio bíblico completo del capítulo 3 de Romanos y Él se lo da. Entonces no hay excusa. Ahora tenemos muchas herramientas para entender esta grandeza de Dios para con nosotros. Bien, entonces vamos a la siguiente. C, la muerte espiritual se convierte en necesidad de redención. Oigan bien. La muerte espiritual conlleva a que Dios haga ¿qué? Un juicio. Oigan, un juicio. Él, el que es justo y verdadero, quien es la justicia de Él. Oigan, Él hace ¿qué? Un juicio redentor. Entonces, la muerte espiritual se convierte en una necesidad de ¿qué? Diga, de redención. Y Él lo muestra. ¿En dónde? En Génesis 3:15. ¿Qué muestra Él? De que el juicio sobre la cabeza de la serpiente sería llevado a cabo.
aunque la serpiente le daría a él en el calcañar, la cabeza de la serpiente sería, oigan, sería destruida y nunca más podría levantarse, nunca más podría levantarse, nunca más podría levantarse la mente caída del hombre, nunca más podría levantarse la mente caída del hombre de nuevo para llevarlo a la misma condición en la que se encontró, que era la condición de pecado y de muerte. Amén. Entonces es bien lindo. Entonces dice en la Redentora de Génesis 3:15, luego 1 Corintios 15:22, en Adán todos mueren, pero así también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Esa es la promesa cumplida. ¿Se acuerdan de Isaías 55:11 que lo acabamos de leer? ¿Fue enviada la palabra o no fue enviada? ¿Llevó a cabo todo aquello por lo cual fue enviada o no? ¿Cumplió él o no cumplió todas las cosas por las razones por las cuales fue enviada? ¿A quién fue enviada? A darle la cabeza a la serpiente. A eso fue enviado. A hacernos libres de nuevo. A volvernos otra vez a la imagen. A volvernos otra vez a relación con Dios. Y esto fue en Génesis 3:15 y lo vemos cumplido en el Nuevo Testamento con Cristo Jesús. En el tiempo Dios envió a su Hijo. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿No acaso Dios es cumplidor de sus promesas? Aleluya. Entonces dice, en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. La sentencia de muerte establecida en Génesis se transmitió a toda la humanidad, confirmando que la justicia divina no se contradice, sino que exige reparación. ¿Y quién fue el que la reparó? Cristo Jesús, quien es el que viene a ser el Cordero. Él viene a llevarse la naturaleza de pecado en él. Bien, entonces la promesa de Génesis 3:15 fue establecida, cumplida y ejecutada en Cristo, el Dios encarnado. Entonces ya hemos leído la Génesis 3:15, la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, la simiente del diablo que está en enemistad con la de la mujer, igualmente le heriría en el calcañar. Bien, eso ya lo tenemos claro, eso ya lo hemos visto varias veces. Bien, vamos entonces a avanzar. Lo más hermoso de este acto, podríamos decir así, es que Dios no revoca su justicia. Recuerden lo que dije, Dios cumplió el juicio o no lo cumplió. Lo cumplió, lo tenía que cumplir. No había otra manera, pero Él no revoca su justicia, pero abre un camino de redención. ¿No es acaso Él bueno? ¿No acaso ustedes lo ven como un Dios increíblemente bueno, increíblemente misericordioso, amoroso para con nosotros? Esto es bien lindo. La muerte entra por Adán, pero la vida entra por Cristo. En el mismo momento en que el hombre cae, Dios declara la victoria futura sobre el enemigo. Yo no sé si a ustedes les conmueve estas cosas, pero a mí me conmueve la palabra. A mí me hace llorar a veces la palabra. Que en un momento tan crucial, un momento en donde Adán se debió sentir como se sintió, aún así, él en vez de declarar una sentencia condenatoria, lo que él declara es su plan redentivo, dándole a él a entender que ok, ya lo hiciste, ya la embarraste, pero no te preocupes, yo voy a enviar a mi hijo para que él muera por nosotros, para que él muera por ese pecado que tú cometiste, para él poder destruir la muerte que reinaba sobre ti. Y esto es hermoso. ¿Saben qué? Yo personalmente creo que Adán y Eva sí se salvaron. Ellos estuvieron en el seno de Abraham esperando a que fueran redimidos de la muerte. Yo personalmente lo creo. ¿Por qué? ¿Por qué lo creo de esta manera? Por la palabra profética que declara con respecto al plan redentivo. ¿Y saben qué? Adán lo creyó. Adán lo creyó. Adán lo creyó. Y haber perdido el paraíso, sí. A reconocer su falta. Correcto. Muy bien, pastora, por eso. Muy bien. Y es verdad, Él reconoce
su falta. Él reconoce su falta. Bien, continuamos entonces. Esto es bien lindo. Esa promesa se revela el plan de redención eterno de Dios, Cristo el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, la derrota del poder del pecado y de Satanás. La serpiente lo hiere en el calcañar, pero Él le aplasta su cabeza en la cruz, y la victoria definitiva en la resurrección. La unión entre justicia y misericordia. Dios no pasa por alto el pecado, pero lo redime a través del sacrificio perfecto de su Hijo. Por eso quiero animarlos de verdad, hermanos, que cuando usted peque, cuando usted cometa, cuando usted no dé en el blanco de las cosas, cuando usted erre en las cosas de Dios, inmediatamente vaya a Dios. Dios ya lo hizo en su Hijo. Mire la cruz, acuérdese de la cruz y dígale al diablo: diablo, usted no tiene autoridad ni poder sobre mí. Amén. El problema es que el enemigo nos mete porque a veces o por ignorancia, o porque no tenemos el suficiente conocimiento, o porque estamos muy engañados muchas veces en el corazón. Bueno, continuemos. Podríamos decir que en Génesis 3:15 nace la esperanza, el hilo dorado que atraviesa toda la escritura hasta llegar al consumado es, donde la promesa se cumple. Pongan atención, allí en la cruz del Calvario, la justicia fue ¿qué? Satisfecha. ¿El juicio qué? ¿Cuál era el juicio? La muerte, ¿verdad? Por el pecado, ¿correcto? ¿Se lleva la naturaleza de pecado o no se la lleva? ¿La crucifica? ¿Cierto? ¿Cierto o no? Imputado sobre él fue nuestra naturaleza de pecado, y nuestros pecados fueron puestos sobre su cuerpo. Y luego dice, el juicio ejecutado. ¿Y la redención qué? ¿La redención qué? ¿La redención qué? Consumada. ¿Cuántos están contentos? Dios mío, esto es grandioso. Esto es maravilloso, entenderlo profundamente, vivirlo, ser hacedor de esta palabra es la cosa más grandiosa que puede haber. Vas a vivir en la tierra sabiendo, oye bien, te equivocaste, ok, tienes la sangre de Cristo Jesús, míralas a la cruz y le dices: Señor, ya tú te lo llevaste este pecado, Padre, en el nombre de Jesús. El poder del enemigo no tiene, el enemigo no tiene autoridad ni poder sobre mí, por eso yo puedo vencer en cualquier momento cualquier otra clase de pecado. Así de sencillo. Lo que pasa es que somos muy indolentes, somos muy perezosos espirituales. Creo que les mandé en la cuestión de la pereza, ¿verdad? En el video del sí, fue tremendo. Ese es bueno ese video. Yo no sé si ustedes ven las cosas que yo les mando. Yo no les mando muchas cosas. No soy muy, a mí no me gusta mandar muchas cosas porque no me gusta saturar el grupo de cosas. Pero cuando me envían, cuando yo les envío algo es porque Dios me habló fuertemente con ese video. ¿Okay? Y el que mandó la pastora también muy bueno. No, tranquila, pastora. Muy bueno, pastora. ¿Allá lo quitaron? ¿Y no pudiste? Ay, qué lástima. ¿Tú te has suscrito? Sí, claro, sí lo vi, 3 veces lo vi. Porque dije, nada en mi cerebro va a poder llegar a vencer lo que ya en él tengo por la mente de Cristo. ¿Estás suscrita a la cuenta de él? Ok, suscríbete y busca de pronto si tiene otro título. Él a veces cuando les hacen eso, ellos cambian de título y ponen otro. Sí, pero te tienes que suscribir para poder entrar dentro de la cuenta de él. Ok, bien. Yo ya me suscribí. No lo sigo porque a veces no tengo tanto tiempo como para buscar y esto, pero sí hay unas muy buenas. Ok, entonces vamos ya la siguiente, ya estuvimos esto. Él juzga con justicia, pero siempre con un propósito ¿de qué? De redimir, nunca, oigan bien, nunca de condenarnos, nunca de condenarnos. Si es verdad, va a venir un tiempo para los que no han creído en él que van a ser o que ya están condenados. Y es verdad, él va a cumplir esa palabra en los que no han creído, ni los que creerán, ni los que van a no creer en él. ¿Sí me entienden acá?
eso lo va a cumplir Él, porque Él cumple su palabra. Él cumple su palabra en eso. De ahí que va a haber un juicio del trono blanco, no para nosotros, sino para ellos. Amén. Bien, no voy a hablar de esto porque no es el tema, pero sí quiero recordarles que Él sí cumple su palabra. Y los que no creen en Él ya están condenados. Bien, en el tercer punto que tenemos ahí, el tercer punto, Dios juzga la naturaleza caída de pecado. Dios juzga la naturaleza caída de pecado del hombre en su Hijo. Entonces ahí puse, vamos a leerlos todos. En la caída, el hombre se convirtió ¿qué? En una mente opuesta ¿qué? A Dios, alejado de su presencia, enemigo de su voluntad. Adquirió ¿qué? Una naturaleza de pecado que dio lugar al reino de la muerte para reinar sobre su ser. Esa mente caída lo confinó a vivir en la región de muerte, separado de ¿qué? De la vida divina. Pero luego entonces vamos a ver cómo Dios juzga esta naturaleza caída del hombre, esta naturaleza de pecado. Y a causa de esa naturaleza reina la muerte en el corazón del hombre, como Dios a través de su Hijo lleva a cabo toda su obra redentora. Toda su obra redentora. Él no condena. Bien, el primer punto, subpunto, perdón. La importancia de entender lo que sucedió en el cuerpo de Jesús. Cruz y resurrección. Por eso es importantísimo que entendamos lo que es juicio y justicia, justicia y juicio. Porque es que en la cruz Él se lleva el juicio que nosotros merecíamos, la muerte. ¿Por qué? ¿A causa de qué fue la muerte? A causa del pecado. La mujer le cree a la serpiente y ella concibe la mentira de una naturaleza corrupta, de una naturaleza en donde la esencia de esa naturaleza es mentira. Es una naturaleza caída, pero Jesucristo se la lleva completica. No dejó nada vivo en Él. Nada vivo del pecado en Él quedó. Amén. Bien, entonces, en la cruz del Calvario se cumple la justicia de Dios y se manifiesta su amor redentor. Allí se destruye la mente caída, allí se destruye la naturaleza de pecado, allí se destruye el poder que ejercía el pecado sobre el hombre. En el momento en que Él coge, cuando uno lee Isaías 53, donde Él fue molido, donde Él fue desfigurado, donde Él se lleva todas estas cosas de nosotros en Él, nosotros necesitamos entender profundamente que nosotros nos debemos identificar. Oye, mi naturaleza de pecado estaba en ese cuerpo. Mi naturaleza de pecado estaba en ese cuerpo, porque sobre Él fue imputado mi pecado para que Él pudiera hacer juicio a la naturaleza de pecado que había en mí. ¿Me siguieron? Y esa naturaleza de pecado, dice la palabra, que Él la crucificó, absorbe la muerte y es sepultado. Su naturaleza de pecado, que estaba en Cristo en el momento en que murió, también fue crucificada, muerta y también fue sepultada. Dios, revélales a ellos esto. Es tan importante que entendamos esto. Entre más entendamos la dimensión espiritual de justicia y juicio en Cristo Jesús, más libres de las mentiras y el engaño que el enemigo quiere envolvernos muchas veces a nosotros en nuestro corazón. Más poder vas a tener, más autoridad vas a comprender en ti de lo que ya tú tienes en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, el corazón de piedra es quebrantado, la imagen distorsionada del pecado es quitada, el cuerpo de Jesús fue desnudado, avergonzado, destruido, molido, acabado, pulverizado. ¿Okay? Y esto me está mostrando que la naturaleza de pecado igualmente fue desnudada. Nuestra naturaleza de pecado fue desnudada, avergonzada, destruida, molida, acabada y pulverizada. No la de Él, por favor. Él no tenía pecado en Él. A Él se le fue imputado mi pecado. Pero si yo me identifico con lo que Él en ese momento estaba haciendo por mí y veo mi cuerpo de pecado allí, yo puedo ver que mi pecado realmente, mi naturaleza de pecado fue destruida. Entonces, pregunto, si fue destruida, ¿cómo es que el pecado tiene todavía poder en ti? La manera de pensar de nosotros necesita realmente una transformación.
Hemos visto muchas veces el pecado muy livianamente, lo hemos visto muchas veces con más poder que el mismo poder que está dentro de nosotros de Cristo Jesús. De ahí que no le hemos dado duro al pecado en nuestras vidas. Ok, continúo. Bien, entonces vamos a mirar algo muy interesante aquí. 8 verdades espirituales de la resurrección. Entonces ahí las puse, 8 verdades. Creo que no hay 8, creo que hay hasta más. Creo que al final dije, no, Señor, me falta una y la puse. Entonces creo que hay 9, así no estoy mal. Pero bueno, vamos a mirarla. Verdades espirituales de la resurrección. El juicio del pecado venciendo la muerte. Oigan bien, el juicio del pecado venciendo la muerte. Él se lleva la maldición que causó la muerte. Despoja a Satanás y a todas las jerarquías de la potestad de las tinieblas de toda autoridad sobre el hombre. Esa es la parte más hermosa que yo quiero que entendamos. De toda esta clase, después de haber puesto el cimiento de la clase, oigan bien, esta es la parte más importante que necesitamos entender. Bien, luego dice, somos justificados ante Dios, estamos unidos con Cristo, confirma la verdad de las Escrituras, prueba que el Evangelio es verdadero, prueba que Él es el Hijo de Dios y nos asegura el derramamiento del Espíritu Santo y nos asegura nuestra propia resurrección. Y vamos a mirar cada una. Vamos primero que todo al juicio del pecado venciendo la muerte. Vamos a 1 Corintios 15. ¿Cuál muerte? ¿Cuál muerte venció? La suya y la mía. Diga, la mía y la suya. Esa fue la muerte, porque estábamos abajo. Recuerden, estábamos abajo. ¿A dónde bajó Él? A la región de muerte. ¿Por qué bajó? Porque mi alma se encontraba en un estado de ¿qué? De muerte. ¿A causa de qué? De la naturaleza de pecado. El estado de mi alma se encontraba, oigan bien, muerto. No había vida de Dios, no había posibilidad siquiera de tener la fuente de Dios, ni siquiera posibilidad de ser templo de Dios o morada del Espíritu Santo. Ya se los doy de nuevo. 1 Corintios 15, 55 al 57. No lo voy a leer todo, creo que solamente voy a leer el 55. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu qué? Tu aguijón. ¿Más qué? ¿La muerte qué? ¿Fue absorbida en qué? ¿En qué? Todo el mundo pensó que la cruz era una derrota, sin saber que fue la mejor victoria que jamás hubiera podido llevar a cabo Dios en su plan redentivo en su Hijo Jesucristo. ¡Aleluya! Aleluya. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué nos da la victoria? Con respecto a la muerte. ¿Por qué? A causa de que la naturaleza de pecado fue crucificada, muerte sepultada. No habiendo ya pecado, la muerte queda sin autoridad en el hombre. Amén. Bien. 1 Corintios 5:21. El que no tenía pecado se hizo pecado para que nosotros viniéramos a hacer la justicia de Dios en Cristo. Esta es otra versión que voy a leer. Porque Dios hizo que al único que no conoció pecado se hiciera pecado por nosotros. Oiga, se hiciera pecado. A Él se le fue imputado nuestro pecado. Sobre Él fue nuestro pecado. No solamente la naturaleza de pecado, sino todos los pecados, consecuencia de la naturaleza de pecado, consecuencia de la maldición de muerte que hubo en nosotros, para que pudiéramos llegar a ser la justicia de Dios mediante nuestra unión con Él. Bien, entonces ya mostramos esos dos. Ahora miremos. Él se lleva ¿qué? La maldición que causó la muerte. Miren todo lo que es la justicia y el juicio de Dios. Él se lleva la maldición. Vamos a Gálatas 3:13. ¿Se acuerdan cuando Dios maldice a la serpiente, maldice a la mujer y luego también maldice al hombre y luego por el pecado del hombre maldice a la tierra? Todas estas maldiciones, oigan bien, y yo quiero que ustedes lo entiendan. Yo sé que ya muchos de ustedes ya habrán pasado el tiempo de parir hijos o algunas ya habrán cerrado la fábrica.
Pero yo quiero que ustedes animen a las mujeres jóvenes que van a tener hijos, cristianas, en decirles que realmente ya esa maldición con respecto a los dolores ya pasó. Okay. A mí me hubiera gustado ser cristiana cuando yo fui a parir hijos. Conozco mujeres que han parido sin dolor. Wow, tremendo, tremendo. Y sí se puede creer a esto y declarar la palabra. ¿Por qué? Porque ya Dios hizo ¿qué? Un juicio. Aquel juicio que llevó a cabo, ¿se acuerdan? El juicio de la sentencia, de la maldición, etcétera, etcétera. Ya se lo llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Así? Ay, qué lástima. Wow. De Eva, amén. Y fue sin dolor. Amén, gloria a Dios. Sin dolor, sin dolor. Pueden las mujeres parir sin dolor, sin dolor. Bueno, vamos a Gálatas 3, versículo 13 y 14. Sin embargo, Cristo pagó el precio completo. Diga, completo. Esta es otra versión. Para liberarnos ¿de qué? De la maldición de la ley. De la maldición de la ley. Pongan atención. ¿Los juicios de Dios son ley? ¿Los juicios de Dios son ley? Sí, son ley. ¿Lo que Él dijo era ley? Claro que sí. ¿Se cumplió cada una de esas cosas en la humanidad? Sí. Ahora Jesucristo está aquí presente en la cruz del Calvario y está hablando Pablo de que todas estas maldiciones que venían en cumplimiento de lo que ya había hablado Dios, oye, Él se las estaba llevando. Los que sudan también, Dios mío, cuando trabajan. Todas esas maldiciones, aún las que hay en Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 15, hacia abajo, 63 creo que son casi, hasta el versículo 63, todas fueron llevadas. Ya usted no está bajo la ley de la maldición de obediencia o desobediencia, usted está bajo la obediencia de aquel que ya lo cumplió, ya cumplió la ley de Dios. Bien, eso viene más adelante. Sin embargo, Cristo pagó el precio completo para librarnos ¿de qué? De la maldición de la ley. Absorbió la maldición por completo al convertirse en maldición en nuestro lugar. Entonces, si usted piensa que algún pecado de sus ancestros o algún pecado que usted haya hecho anteriormente cuando no era cristiana, oigan bien, y que todavía usted puede estar sufriendo consecuencias de ese pecado con alguna maldición, hoy le digo, no es así. Usted puede hacer un reclamo, un reclamo en las cortes celestiales, reclamando: oye, Señor, el diablo ya no tiene autoridad sobre mí con estas maldiciones a causa de mi pecado. Así que en el nombre de Jesús rompo y destruyo toda legalidad y aún toda mi ignorancia que hay con respecto a esta maldición, porque ya Jesucristo se la llevó. ¿Okay? Ningún legado espiritual que haya venido por ninguno de sus padres en ningún aspecto de su vida, ni de sus pecados propios, tienen más autoridad. Lo que ahora tenemos que hacer es tomar todo aquello que podemos pensar que todavía es un obstáculo en nuestro crecimiento espiritual, ponerlo bajo el poder de la cruz del Calvario y decirle al diablo: oye, no tienes ninguna autoridad legal sobre mi vida. No puedes entrar, maldición. Yo te lo prohíbo, maldición. Yo te prohíbo que entres porque ya Cristo lo hizo por mí. ¿Por qué? Porque justicia y juicio es el cimiento del trono de nuestro Padre. Amén. Bien, entonces, 14, versículo 14. Ok, no terminé todavía. Porque está escrito: todo aquel que es colgado de un árbol es que maldito. Es que maldito. ¿Se llevó las maldiciones o no se las llevó? Amén.
Bien, 14. Jesucristo disolvió la maldición de nuestras vidas. Oye, disolvió. ¿Qué significa la palabra disolver? Claro que esta es otra versión. Pero ¿qué significa la palabra disolver? Diluir. ¿Qué más? Desaparecerse también. La maldición de nuestras vidas para que en Él, diga, en Cristo, todas las bendiciones, diga, todas las bendiciones que Él prometió, ahora yo sea bendecida. Ahora, ¿cuántos están en los lugares celestiales bendecidos con toda bendición espiritual? ¿A causa de qué? Dígame, ¿a causa de qué usted cree que Dios sí ya la bendijo con toda bendición espiritual? ¿A causa de qué? A causa de la justicia. A causa de la justicia. Porque Él resucitó. El Espíritu nos convencería de tres cosas: de pecado porque no hemos creído en Él, de justicia porque Él ya está arriba, y nosotros en esa justicia gozamos igualmente de todas las bendiciones arriba. Gloria a Dios. Aleluya. Esto se pone bueno, Señor. Gracias, papito. Más. Queremos más entendimiento, Señor. Más entendimiento. Bien, entonces, ¿qué significa esa frase? Se hizo maldición por nosotros. Significa que Él cargó con el castigo y la condenación que correspondía a los pecados de la humanidad para librarnos de sus consecuencias. Eso es lo que está significando ese versículo. A través de la fe en Cristo pudiéramos ahora recibir la bendición que Él prometió a Abraham y así librarnos de la maldición. Entonces, si aquí me viene a decir uno de mis discípulos: pastora, es que yo tengo una maldición, yo le digo, bueno, ¿y qué hizo Cristo por esa maldición? No, de verdad. Aterricen, hermanos. Vivan en la bendición y no vivan en la maldición. De verdad. Pero el diablo les mete unos cuentos, pero bien chinos, de todo en la mente, y les hace creer, no, que esa maldición de escasez, que esta maldición que de miseria, que esta maldición, y es posible que sí. Oye, yo no estoy, pero debido a que usted no ha tomado la autoridad en Cristo, esa maldición puede estar todavía ahí y el diablo riéndose en sus narices cuando tiene ya la bendición a la vuelta de la esquina. Correcto. Y falta también de no tomar la autoridad correspondiente con respecto a lo que le está pasando. Así de sencillo. Bien. Vengan a donde la pastora Luz, por favor. Ok, entonces vimos ya la maldición. Ahora viene la parte: despoja a Satanás y a todas las jerarquías de la potestad de las tinieblas de toda autoridad sobre el hombre. Entonces necesitamos entender algo muy tremendo. En el momento en que Él se lleva la naturaleza de pecado, está haciéndole juicio a la naturaleza de pecado, también está juzgando ¿a quién? A Satanás. Se está llevando el cuerpo de pecado, ¿verdad? Lo lleva en la cruz del Calvario, pero también está haciéndole juicio a Satanás y a todas sus jerarquías, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. ¿Ok? Dos cosas importantes que tenemos que entender en el juicio. El juicio que hace sobre él a causa de la naturaleza de pecado, pero el juicio también que hace sobre Satanás. Y vamos a leer. Padre, danos entendimiento, claridad en esto. Juan, capítulo 16, versículo 11. Jesús dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya ¿qué? Juzgado. ¿Ya ha sido qué? Juzgado. Y miren, el tiempo verbal de esa palabra juzgado, ha sido juzgado, ha sido juzgado o ya juzgado. El tiempo verbal es un perfecto pasivo. Esto indica, aunque no sé gramática, yo me averiguo. Oigan bien, yo soy no muy buena para la gramática, pero yo me averiguo qué es eso de activo, pasivo, presente, continuo y toda esa vaina. Me lo averiguo, ¿ok? Y me averigüé. Y dice, esto indica una acción completada. Oiga,
Esto indica una acción completada en el pasado, con efectos que continúan en este instante presente. Eso es lo que significa ese verbo. La conjugación del verbo. Ya ha sido juzgado. ¿Ok? ¿Ah? Tremendo, es fuerte. Entonces, a veces el enemigo nos ha engañado y nos ha proyectado que Satanás todavía tiene autoridad, que Satanás todavía puede hacernos cualquier barrabasada, que Satanás todavía puede a través de la brujería llevar a cabo lo que muchas veces hace a cabo con los creyentes. Pero hoy les digo, párense firmes en la verdad con Cristo Jesús, porque ni siquiera aún si las maldiciones del linaje ancestral de su familia tiene autoridad sobre usted, ¿cómo es que ahora una bruja puede a usted afectarlo con una brujería? Cuando ya Satanás fue juzgado. A quien ella sirve, la bruja le sirve ¿a quién? A Satanás. Pero resulta que el jefe de ella ya fue juzgado y no tiene autoridad sobre usted. Y por eso fue que aparecieron las llaves y la otra cuestión. Exacto, pastora. Ok. Entonces, ya fue juzgado. En otras palabras, Jesús nos dice que Satanás ya fue juzgado y sigue bajo esa misma sentencia. Ya él fue juzgado. Si es verdad que ya fue condenado. Oigan, es verdad que ya fue condenado. Es verdad que Satanás está aquí. Bueno, no aquí. Cuando digo aquí estoy hablando de la esfera del mundo. ¿Okay? Él es el príncipe y continúa siendo el príncipe de este mundo. Pero ya ese príncipe de este mundo fue ya ¿qué? Juzgado. ¿Ya fue qué? Juzgado. Ahora, quiero que entiendan esto en cuanto a esto. Si ya fue juzgado, ¿ok? ¿Creen ustedes que él tiene algún tipo de legalidad sobre mí? Si usted se la da. Con el pecado. No, sí. No, pero estoy pensando. Sí, estoy dándole legalidad a él. Pero si usted es una persona que está entendiendo esto y que usted en cualquier aspecto de su vida que esté pasando, usted le pide perdón a Dios, se arrepiente, cambia su manera de pensar, lleva a cabo el juicio de lo que estaba cometiendo, ¿ok? En la cruz del Calvario, y luego le dice a Satanás, oye, ya no tienes legalidad, ya Cristo se llevó. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que ya fue hecho. Ya fue hecho. Hay solución para todo, absolutamente para todo, y que Él ya fue juzgado. Lo que yo quiero que ustedes salgan de aquí con este sentimiento. Cualquier pecado que yo cometa ya fue llevado en la cruz. Yo lo reconozco, yo lo veo en la cruz, yo me arrepiento y el diablo tiene que quitar sus puercas manos de mi vida. Tiene que quitar las puercas manos de él también sobre la vida de mis hijos. Voy a estar avanzando un poquito en esto, pero quiero decirles, el juicio del pecado y el que él haya juzgado ya a Satanás, yo quiero que ustedes no solamente lo dimensionen sobre ustedes, yo quiero que ustedes también lo dimensionen con el mundo de afuera. ¿Sabes por qué va a venir un avivamiento como el que estamos orando, que creemos que va a venir? Porque el pueblo de Dios va a entender que los demonios, ni jerarquías, ni potestades, ni gobernadores de las tinieblas tienen autoridad a causa del juicio que fue llevado a cabo del pecado sobre la vida de Jesucristo. Y yo le puedo decir a Satanás, tienes que quitar las manos sobre ellos, aunque todavía no lo conozcan. Esto es una legalidad espiritual que no cambia. Por eso podemos orar por las personas para que se conviertan. ¿Sí me siguen acá en esto? Por eso yo puedo clamarle a Dios, Señor, esta familia, Señor amado, están en la inmunda, están en pecado, están, mejor dicho, la prostituta, el uno narcotraficante, el otro, Señor amado, vicioso, el otro ladrón, el otro. Padre, pero tú dijiste en tu palabra. Tú dijiste en tu palabra que ya tú te llevaste a cabo el juicio de esta familia. Ahora, Señor amado, como tú eres y tú tienes un plan redentivo para ellos, Señor amado, nosotros reprendemos ahora en el nombre de Jesús que ya fue juzgado Satanás, que ya fue juzgado. Por eso podemos quitarle toda legalidad espiritual para que esta familia venga a los pies de Cristo.
¿Me siguieron aquí con esto? Yo lo que quiero es que ustedes salgan de aquí empoderados, sabiendo la autoridad que ustedes tienen a causa de lo que ya en Cristo Jesús fue llevado a cabo. El juicio ya del pecado fue llevado sobre el cuerpo de Jesús y ya Satanás fue juzgado. Ya fue juzgado. El sábado estuve en un ayuno en una congregación en Puerto López y fue muy tremendo lo que el Señor les habló, porque estuvimos orando por la ciudad de Puerto López. Y yo les decía, hermanos, si ustedes llegan a comprender estas cosas, ahora tenemos nosotros, el reino de Dios tiene que avanzar con la autoridad y la legalidad de lo que ya tenemos, de lo que ya hizo Jesucristo por el pecado de todas esas personas, y que ahora nosotros podemos destruir las obras del diablo, se pueden deshacer las obras del diablo sobre el corazón de estas personas para que puedan ver la luz del evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces, cuando miremos esto, no lo miremos solamente en el plano mío individual, mírenlo también en el plano de las personas que todavía no han conocido a Dios, y aún de las personas que, habiendo conocido al Señor, se han apartado de Él. Dios no es condenatorio. Dios no tiene un plan condenatorio para el hombre. Dios tiene un plan de salvación. El deseo del corazón de Dios es que nadie se pierda. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Por eso yo le oraba tanto al Señor y le decía, Señor, yo quiero que ellos comprendan, que ellos entiendan en la profundidad de sus corazones, que nosotros en el clamor y en la intercesión sí podemos ver un avivamiento de gente que viene a volcar sus corazones a los pies del Señor. Y yo lo creo, firmemente lo creo. Si esta viejita le dio tanto dolor de cabeza a él, bueno, no, a él no se le da el dolor de cabeza. Ay, si sufrí tanto las consecuencias del pecado en mi vida y que ahora puedo hablar y decir, wow, si hubiera tenido todo ese entendimiento años atrás, no hubiera sufrido tanto a causa del pecado. Bueno, seguimos pues. Entonces, podemos decir entonces que el príncipe de este mundo ya ha sido sentenciado y permanece, permanece bajo el juicio y condenación. Ya Jesús lo declaró, ya Jesús lo hizo, ya Él fue juzgado. Amén. Es verdad, vendrá la sentencia. ¿Cuándo? Al final del tiempo. Él será atado por 1000 años y luego será echado ¿qué? En el lago de fuego y de azufre. Ya está eso. ¿Ok? Ya está eso sentenciado. Ya la condenación de él será para siempre, por toda la eternidad. Igualmente todos aquellos que no han creído en Cristo Jesús, igualmente todos aquellos que van a tener la marca de la bestia, ya ellos están para condenación. Punto. Aquí ellos ya aún queriéndose arrepentir y no podrán. Vean a esto. Después del sello, aún llorando, se darán cuenta, pero ya será muy tarde. ¿Por qué? Porque ya la sentencia fue llevada a cabo. No creyeron en Cristo, por eso fueron condenados. Esto es serio, esto es bien profundo y bien tremendo. Bien, entonces vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15. Aquí claramente el Señor dice que Él anuló el acta de los decretos que estaba en medio y en contra de nosotros. La quitó, oiga, la quitó, diga, la quitó. Quitó el acta que estaba en medio de nosotros, quitó el acta que estaba en contra de nosotros, quitó el acta de los decretos de las maldiciones que había en consecuencia de los pecados. Eso fue lo que quitó. Pero miren lo que hizo, lo clavó en la cruz del Calvario. Voy a compartir ¿cómo se llama? Este versículo 14, pero de otra versión. Pónganle la atención. Él anuló toda infracción legal que teníamos en nuestro expediente y la antigua orden de arresto que nos acusaba como condenados, sí. Lo borró todo. Nuestros pecados, borró todo. Nuestros pecados, nuestra alma manchada, lo borró todo y no hay vuelta atrás. Todo lo que una vez fuimos en Adán fue colocado en la cruz y clavado allí permanentemente como una muestra
pública de cancelación. Por eso él dijo, consumado es. Cancelada la deuda. La Passion Bible Translation. Ya yo les di a ustedes el link. Pero pueden traducirla. No, de verdad, pueden traducirla. Es que yo les mandé el link. ¿Okay? Entonces, es esa. Hoy la saqué de ahí. No, hoy no. El otro día que estaba trabajando en esto. Bueno, entonces, miren al 15. Miren el 15. Entonces, Jesús, oigan. Entonces, Jesús, versículo 15. Por favor. Entonces Jesús exhibió públicamente a todos los poderes y principados ¿de qué? De las tinieblas. ¿A quién? A todos los poderes, principados, gobernadores, huestes de maldad. Oigan, los despojó. Pongan atención a esa palabra, despojar, subrayenla. Mire lo que dice esta versión. Dice, los despojó de toda arma, de toda autoridad espiritual y del poder para acusarnos. Tremendo esta versión. Y por el poder de la cruz, Jesús los condujo como prisioneros en una procesión triunfal. Él no era su prisionero. Ellos eran los prisioneros de Jesús. Esa fue la exhibición del desfile triunfal que llevó a cabo en la dimensión espiritual. Pregunta, ¿será que Satanás tiene algún poder? ¿Será que los principados y gobernadores tienen algún poder? Si la iglesia de Cristo se levantara, la iglesia triunfante de Cristo se levantara y le ordenara a Satanás de soltar a las almas, ¿creen ustedes que todos en esa unidad del Espíritu podríamos hacerlo? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Sabe cuándo va a venir el avivamiento? Cuando nosotros entendamos y nos paremos firmes en esta palabra para decirle a Satanás, no más juegos. No tienes ninguna autoridad legal, ni sobre la prostituta, ni sobre el corrupto, ni sobre esto, ni sobre lo otro, ni sobre lo otro, ni sobre lo otro. Cristo Jesús es el Señor. Cristo Jesús es el Señor. Cristo Jesús ya estableció su reino en la tierra y nosotros como hijos, del reino de Dios, nosotros venimos a establecer lo que Él ya estableció en esta tierra. Luz y vida. Por eso hay que meditar, hay que escudriñar, hay que masticar una y otra vez estas palabras. Hay que rumiarlo, así es, hermana. Ok, todos los principados y potestades. Es muy interesante porque aquí no se habla con respecto a Satanás. Pero yo quiero que ustedes entiendan que ya Jesús habló y dijo que el príncipe de este mundo, quien es Satanás, ya fue juzgado. Por el hecho de que Pablo no hable aquí acerca de despojar a Satanás, está hablando, y cuando entendemos que ahí es una jerarquía, desde el jefe hasta el más pequeño de los demonios. Oiga, desde el jefe, desde los ángeles caídos, las jerarquías, gobernadores, príncipes de las tinieblas, principados, huestes de maldad, todos, absolutamente todos fueron despojados. Desde Satanás, desde el mayor hasta el más pequeño. Porque dice claramente que todos ellos fueron despojados. Y vemos también de qué fueron despojados. Amén. Entonces, aunque la Biblia no, cuando hace referencia a Pablo aquí de principados y potestades, aún sin mencionar a Satanás, no significa que Satanás no esté incluido. No se refiere solo a demonios menores, sino a toda la jerarquía de poder espiritual caído de las potestades de las tinieblas y Satanás como cabeza. Amén. Bien, entonces, faltan 3 minutos. Todavía puedo compartir otra cosa. Vamos a hablar acerca de esa palabra despojar, lo que significa. Que me gustó mucho la versión, porque la versión que les dije da una definición muy parecida a la que significa la palabra despojar. Y miren lo que es la palabra despojar. Quitar algo completamente. Diga, quitar algo completamente. ¿Le quitó toda la autoridad sobre nosotros a Satanás o no? ¿Se la quitó o no? ¿Por qué? Digan, ¿por qué?
Digan, ¿por qué? Pregúnteme, ¿por qué? Porque la naturaleza de pecado fue crucificada, muerta y sepultada. Porque Él bajó al centro del corazón de la tierra, entró a la muerte y destruyó el imperio de la muerte de nuestros corazones. Por eso es que Él no tiene autoridad, hermanos. Él no tiene autoridad. Él no tiene autoridad. Y luego entonces dice igualmente, despojar a una persona de un poder, de una autoridad o de una vestidura. Dejar sin armas, ni derecho legal y sin defensa. Eso es lo que significa despojar. Pregunta: ¿fue despojado de poder Satanás y toda su jerarquía? ¿Fue despojado de toda autoridad sobre nosotros los seres humanos? ¿Fue dejado sin armas? ¿Está sin derechos ahora? ¿Y está sin defensa ahora? Sí, ahora créalo. Ahora créalo. Ahora créalo. Ahora póngalo por efecto. Ahora póngalo siendo hacedora y dígale al diablo: estás debajo de mis pies. La cabeza de la serpiente fue dada debajo de mis pies. ¿Saben por qué la iglesia muchas veces creo? Pues no sé, pero es una asunción que hago. Pero viendo yo mi testimonio en mi vida cristiana, una de las cosas que hubo un tiempo en mi vida que hice cosas incorrectas. Y yo siempre le preguntaba al Señor: ¿por qué si yo soy hija tuya? ¿Por qué si tengo la naturaleza divina de Dios? ¿Por qué? Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A veces el mismo placer del pecado nos lleva a engañarnos y nos dejamos engañar. Hasta que un día el Señor me convenció de pecado porque no creía en Él, de justicia porque Él subió a los cielos. Significa que el que subió fue el que bajó. Y de juicio porque ya Satanás fue juzgado. Cuando comencé a entender estas cosas y que hicieron mella en mi corazón, comencé a entender que no hay pecado en mí que ya no haya sido llevado en la cruz. No hay pecado en usted que no haya sido llevado en juicio sobre el cuerpo de Jesús. ¿Me siguen acá? Y si está muerto, ¿por qué usted quiere darle un poder y una autoridad a ese pecado que ya Cristo se llevó? Bueno, entonces vamos a descanso, por favor.